Soy la doctora Guadalupe Gómez, les voy a estar hablando de la eritrocitosis o también llamada policitemia. ¿A qué se refiere el término policitemia? Se refiere al aumento en la concentración de eritrocitos en la sangre o al aumento del volumen de eritrocitos en sangre circulante. Poli se refiere a muchos, citos, células, y hemo, sangre. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos encontrar cuando hablamos de una disminución en la concentración o en el volumen de eritrocitos en sangre circulante? Nos referimos a una anemia. Y cuando hablamos del aumento en la concentración o en el volumen de glóbulos rojos en la sangre, nos referimos a una eritrocitosis o también llamada policitemia. ¿Y cómo se evidencia esta eritrocitosis? Se evidencia gracias a un eritrograma. ¿Y qué es el eritrograma? Es la parte del hemograma que corresponde al análisis de los hematíes. Los hematíes son los glóbulos rojos o los eritrocitos. Este eritrograma nos indica la cantidad de células y la calidad también de los hematíes. ¿Qué vamos a presenciar en este eritrograma? Un volumen o un hematocrito, ¿sí?, alterado, que es el volumen porcentual que ocupan los eritrocitos en la sangre, va a estar aumentada, también la hemoglobina y por ende los eritrocitos también van a encontrarse elevados. ¿Cómo se clasifica la policitemia? La policitemia se clasifica en una policitemia relativa, absoluta. La absoluta se clasifica en una policitemia primaria o policitemia vera y secundaria, y la secundaria vuelve a clasificarse en una policitemia fisiológicamente apropiada o una fisiológicamente inapropiada. En cuanto a la policitemia relativa, siempre que hablamos de policitemia o eritrocitosis estamos hablando de una hemoconcentración, ¿sí?, un aumento en el volumen de los eritrocitos. Esta hemoconcentración o esta policitemia relativa puede ocurrir por una disminución en el volumen plasmático a causa de una deshidratación, o sea, una pérdida del agua, o por una contracción esplénica que se observa generalmente en animales excitables como gatos o caballos, ¿sí? Entonces el volumen de eritrocitos aumenta por un volumen, ¿sí?, disminuido del plasma que se traduce a una deshidratación. Entre las posibles causas de la policitemia relativa tenemos a la deshidratación. La policitemia relativa, que está causada por una deshidratación, generalmente los pacientes con este tipo de eritrocitosis, que está causada por un volumen plasmático reducido, una deshidratación, tienen un aumento también en el contenido de proteínas plasmáticas o proteínas totales. ¿Cómo se puede evidenciar? A través de un análisis, ¿sí?, que se realiza con un refractómetro. Entonces, cuando tenemos una policitemia y un cuadro de deshidratación, generalmente se encuentran elevados los glóbulos rojos, elevado el hematocrito y elevado las proteínas totales. En caso o la segunda causa de una policitemia relativa es una esplenocontracción, que está causada por un aumento transitorio de la masa de glóbulos rojos, que es secundaria a una contracción esplénica. Esta contracción esplénica, o que sería también la contracción del vaso, puede ocurrir secundaria al ejercicio, y en este caso esta proteína total no se encuentra aumentada y la concentración de eritrocitos, que en ese momento está alterado, vuelve a la normalidad en un corto periodo de tiempo. Un ejemplo en los caballos de carrera, caballos de salto, para solventar esa capacidad de transporte y de oxígeno, porque sabemos que los eritrocitos transportan oxígeno, se vierte desde el vaso a la circulación un elevado número de glóbulos rojos. Entonces hay un mayor aporte y una mayor oxigenación. Entonces este aporte o esta cantidad de eritrocitos
que se encuentra aumentado en este momento, en un corto periodo de tiempo vuelve otra vez a su estado normal o a su concentración normal, a diferencia de la policitemia, que es causada por deshidratación. En la policitemia causada por una esplenocontracción, las proteínas totales no se encuentran aumentadas o no se encuentran elevados. La policitemia absoluta. La policitemia absoluta es causada por un aumento real en la masa de glóbulos rojos y puede ser secundaria o primaria, ¿sí? En cuanto a la policitemia absoluta secundaria, es causada por una sobreproducción de glóbulos rojos debido a una mayor concentración de eritropoyetina. Sabemos que la eritropoyetina es la encargada de la estimulación de la producción de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces es causada por una mayor concentración de eritropoyetina, que puede estar causada por una hipoxia, ¿sí? Que es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, en las células o en los tejidos, o también puede estar causada por una neoplasia. La policitemia absoluta, que está causada por una hipoxia o una hipoxemia generalizada, también es llamada fisiológicamente apropiada y se observa cuando la oxigenación inadecuada del tejido desencadena un aumento en la producción de eritropoyetina, o sea, disminuye el porcentaje de glóbulos rojos, por eso hay un aumento en la producción de eritropoyetina, que a su vez va a estimular, ¿sí?, la producción de eritrocitos en la sangre y en los tejidos. Este tipo de policitemia generalmente suelen verse en pacientes con una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, en problemas respiratorios donde no hay una buena capacidad de aporte de oxigenación, también en defectos cardíacos congénitos, en animales obesos o en animales que se encuentran en una cierta altitud. En este caso, en la policitemia absoluta causada por una hipoxia, existe una disminución de la presión de oxígeno y una saturación de oxígeno. La otra clasificación, la policitemia absoluta secundaria, causada por una mayor producción de eritropoyetina o también llamada fisiológicamente inapropiada. En este caso aumenta la producción de eritropoyetina en ausencia de una hipoxia tisular generalizada, ¿sí? Los animales con este tipo de policitemia tienen valores normales o ligeramente disminuidos de presión de oxígeno y saturación de oxígeno. La producción de eritropoyetina puede aumentar en pacientes con daño renal, como neoplasias renales o alteraciones renales. Entonces, en pacientes con problemas renales, generalmente se suele presentar este tipo de policitemia. La policitemia absoluta primaria, que es la otra clasificación, es un trastorno mieloproliferativo en el cual la eritropoyesis ocurre independientemente a la concentración de eritropoyetina. Hay un aumento en la producción de eritrocitos. Los eritrocitos proliferan sin control, produciendo valores elevados del hematocrito. Entonces, este trastorno, ¿sí?, o esta policitemia absoluta primaria ya se considera un trastorno mieloproliferativo. ¿Y a qué llamamos trastorno mieloproliferativo? Constituye, ¿sí?, o forma parte de un grupo de enfermedades de la médula ósea, entonces que se caracteriza por la sobreproducción de uno de varios tipos de células sanguíneas. En este caso hablamos propiamente de los eritrocitos, entonces son ya trastornos que vienen de la médula ósea, donde existe una mayor cantidad de producción de eritrocitos a causa de una neoplasia. En la clínica, o cuáles son los hallazgos que vamos a observar en pacientes con una policitemia, se pueden observar signos clínicos asociados a una cardiopatía como soplo, cianosis, enfermedades pulmonares, disneas, ruidos pulmonares anormales,
aumento en la viscosidad y el volumen sanguíneo. Esto se va a evidenciar en el momento de hacer la extracción sanguínea, en la cual la sangre se va a observar mucho más espesa, mucho más viscosa, y las membranas mucosas pueden presentarse de un color rojo oscuro. A menudo puede presentarse una cianosis leve.